años estuve en un grupo religioso con muchos de los que hay y que he visitado después y que encuentra uno a demasiados cristianos confundidos que no encuentran la fe del Espíritu Santo, que trae dones, que trae poderes de la fe para conocer el poder de Dios, de las cosas que puede hacer. Y el cristiano, como tiene una información errada, no quiere saber del poder de Dios. Marcos 16, 17, vamos a comenzar por ahí. Estas señales seguirán a los que creyeren. A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Pero no creen en lo que dice la palabra, porque dice, esas señales seguirán a los que creyeren. Y ahí abajo dice, hablarán nuevas lenguas. Y el 18 dice, quitarán serpientes, dice. Y si bebieren cosa mortífera no les dañará, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Por qué no tenemos poder para sanar? Porque no tenemos el bautismo del Espíritu Santo. O porque lo tenemos y no procuramos hacerlos fuertes, hacerlos grandes, hacerlos que se manifiesten a través del poder de nuestras manos. Ahí lo dice. Pondrán sus manos y sanarán. Vamos a ver que la importancia del Espíritu Santo es el comienzo de una vida espiritual. Y la Biblia dice que el Espíritu es el camino, el Señor es la vida y el Padre la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sin por mí. Así está estipulado en la Biblia, y el Espíritu Santo que está aquí desde el día del Pentecostés, 10 días después que ascendió el Señor, está trabajando desde hace casi 2000 años. ¿Y qué hace? Nos quiere dar 5 espíritus de los 7 que trae Él, porque es Dios, es completo, está la plenitud de Dios en Él. Por esa causa necesitamos los 5 espíritus que Él nos da para que después venga el espíritu de vida que da el Señor y el espíritu de perfección que da el Padre, para estar perfectos de manera divina. Vamos a ver la parte fundamental del tema. Me metí en un medio en donde veía yo sanar cancerosos, sidosos, paralíticos, se paraban a un lado de mí, ciegos, sordos. El poder de Dios lo alcancé a palpar, y después que supe que era a través de las lenguas, ese género solo con oración, y hay uno género. Hay géneros que de estatura en el medio espiritual, y para eso necesitamos oración y ayuno. Tener el poder del Espíritu Santo, como dice, procurar los mejores dones, hay que procurarlos. Nadie los quiere procurar. ¿Por qué? ¿Para qué los procuro? Bueno, para palpar el poder de Dios. Erráis no conociendo las Escrituras y el poder de Dios. El hombre hierra por eso, porque no tiene en sus manos el poder del Espíritu Santo. Y ese es el punto importante. Hebreos 9, 7. La ignorancia, más el segundo, en donde se hacía la ofrenda una vez al año. Dice, solo el pontífice una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por la ignorancia, los pecados de ignorancia del pueblo. La ignorancia es pecado, hermanos. Yo estaba en ignorancia, como el apóstol Pablo también estaba en ignorancia. Y perseguía a los santos y lo hacía blasfemar, consentía en matarlos. ¿Y qué dice después él? Yo hablo más que todos lenguas. En Corintios lo vamos a leer. Son señales, dice la palabra. Esas señales
seguirán los que creyeren. ¿Y qué pasa con esas señales? Dice en primera de Corintios 14, 22, son señales para quienes. Así que las lenguas por señal son no a los fieles, sino a los infieles. La profecía no a los infieles, sino a los fieles. 2 muchachos en aquel tiempo que yo empecé. Bueno, aquí hay uno, me dijo, ¿hablas en lenguas? Sí, quiero oírlas. Y bueno, aquí está él. Fue una señal para él, que hasta el día de hoy lo puede hablar, puede decir que las señales son para los inconversos. A veces viene gente que, por sanidad, aquí vino uno con problemas de cáncer de próstata. El Señor lo sanó, lo tardó en sanar porque le dije, el Señor me dijo que vas a tardar en sanar. Y casi estuvo 2 años, se fue sano. Ya no regresó. Ya cuando se sintió sano, no regresó. ¿Por qué? Porque el hombre es malagradecido. Porque 10 leprosos los sanó el Señor y regresó nada más uno a darle gracias. Primero de Corintios 1:12, había una disensión entre los corintios. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver después. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Divisiones. ¿Y qué dice Apolos? El grupo de él. Dice, ¿en qué fueron bautizados? Le preguntan en el 19:3, Hechos 19:3. ¿En qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan, el de arrepentimiento. Pero no dice en el 4. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. El 5, por favor. Creo que me salté la pregunta que le hace el apóstol, 19:2. Díjoles, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. El grupo de Apolos. Si vemos un poco más arriba en el 18, habla de Apolos como un hombre que convencía, que conocía las Escrituras. Vamos a leerlo en Hechos 18, 24, 26 y el 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras, Este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu. Hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan. Era diligente, era ferviente, y dice en el 28 que convencía, porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, mostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Convencía, pero que los que convencían dice que no habían escuchado si había Espíritu Santo, ni antes ni aún. El versículo 2 que leímos. ¿Qué sucede? Con Pedro existe también un problema con Pablo, de que Pablo venía barriendo como apóstol del Señor, y Pedro era el que tenía la jerarquía cuando anduvo con el Señor. Y entonces se jaló a los suyos, Pedro. ¿Y qué le dice los corintios a Pablo? Dice que no creían que fuera apóstol, porque no anduvo con el Señor. En 1 Corintios 4, 3 al 5. Yo en muy poco tengo el de ser juzgado de vosotros de juicio humano, y ni aún yo me juzgo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no
por eso soy justificado, más el que me juzgue es el Señor. Decían que él no era apóstol, porque no anduvo con el Señor. Por eso dicen, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, de Pedro, yo soy de Pablo. Dice, está dividido Cristo, dice el apóstol Pablo. No puede estar dividido Cristo. Lo hace la división, la forma que el hombre ve las cosas y no las que vienen de Dios. Así que no juegues nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones, y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. El apóstol Pablo. En ese sentido, dice, yo he trabajado más que todos. Yo hablo más lenguas que todos. Yo soy más fariseo que todos. Fariseo de fariseos. Y hace una lista por encima de yo, más latigazos, más castigos, más naufragios, etcétera. ¿Por qué? Porque se entregó de manera más sincera que los demás. Ellos fueron entregándose despacio. Hechos 10:44. Estando aún hablando Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. El siguiente, por favor. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, los judíos, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. El 6, por favor, 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Hablaban el don del Espíritu Santo, hablaban en lenguas. El don del Espíritu Santo porque hablaban, oían que hablaban en lenguas. Hace muchos años estuve con una prima, esposa del pastor. Empezamos a hablar y le dije, ¿tienes lenguas? No. Entonces, ¿no tienes el Espíritu Santo? Sí lo tengo. ¿No lo tienes? Sí lo tengo. Bueno, cuando estemos delante del Señor vas a entender que no lo tenías. No, manito, sí lo tengo. Esa es la verdad que te han dicho tus pastores. Pero la Biblia dice otra cosa, y lo estamos viendo a la luz de la Biblia. No lo creen las lenguas, no las piden, porque el Espíritu Santo se pide. Con pedirlo se obtiene, eso lo vamos a ver a la luz de la palabra. En 1 Corintios 12:31 nos dice el apóstol Pablo que debemos procurar los mejores dones. Dice, empero procurar los mejores dones, mas aún yo os muestro un camino más excelente. Los mejores dones, por supuesto que los debemos de procurar. Hay otro camino mejor. El Espíritu nos lleva a ese camino mejor. El Espíritu Santo. Pablo en 1 Corintios 14:18. Doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. Ahí mismo en el 14:2, ¿qué significan las lenguas? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable de misterios. El que habla en lenguas, habla a Dios. No quieren hablar con Dios. Dice que Abraham hablaba con Dios de otra forma, pero es importantísimo que podamos hablar con Dios. En el 4 dice que se edifica a sí mismo. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica. Eso es lo que dice la palabra y nos maneja en el 22, que es señal para el inconverso, las lenguas. En el 14:18 de ahí mismo, ya lo vimos, dice, doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. Es importante el apóstol orando, hablando con Dios, edificándose. Y el sudario de Pablo sanaba enfermos, con el que se limpiaba su sudor, sanaba enfermos. Increíble. La sombra de Pedro sanaba enfermos. Romanos 8:26 y 27.
dice, asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, nuestra carne, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles, con lenguas. Mas el que escudriña en los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por nuestra santidad, por los santos. Él nos quiere llevar al Señor, pero tenemos que dejarlo, que Él nos lleve. ¿Cómo? Orando, procurando tener el poder en nuestras manos, el poder de bendecir al prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo lo podemos amar? Dice que debemos sacar de la cárcel. ¿Cuál cárcel? Está encarcelado por el diablo. Dice que darle el pan, la comida, que dice el Señor, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Darle vestido. El que es bautizado de Cristo, es bautizado, es vestido de Cristo. Todo eso es parte de amar al prójimo. Si no lo podemos hacer es porque somos egoístas y nos amamos a nosotros mismos, porque no queremos hacerlo para nuestro prójimo. Si no hacemos las cosas para los que vemos, ¿cómo vamos a ir en pos de lo que no vemos? Esa es parte de la importancia, hablando de el Espíritu. En Romanos 12, 4 a 10, no lo pongan, hermanos, ahí están los 9 dones, entre ellos está la fe del Espíritu, del Espíritu Santo, y en base a la oración incrementamos nuestra fe. La justicia de Dios se descubre de fe en fe. Si nosotros no tenemos nada espiritual porque no oramos en lenguas, ya tenemos el bautizo, pero no oramos en lenguas, pues no hay crecimiento. Y eso es lo que a veces el hermano no quiere, comprometerse y crecer en el camino espiritual, y no sabe lo que está perdiendo. Hay algo importante, que mucha gente se queda en el Espíritu Santo. Estoy hablando para la radio, se queda en el Espíritu Santo. ¿Y qué dice la palabra? Aquellos que no alcanzan la santidad, no alcanzan que el Espíritu los lleve al Señor para que crezcan en frutos, porque por sus frutos los conoceréis, y sin santidad nadie verá al Señor. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El 22, por favor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le protestaré: nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Cuando el único que santifica es Cristo, y la demanda, el abogado, es el Espíritu Santo para llevarnos a la santificación. Pero si no lo dejamos trabajar, no alcanza Él a llevarnos con el Señor, para que el Señor nos lleve con el Padre. También ahí hay otro punto. Juan 14, 26 habla del Espíritu Santo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. El Espíritu Santo. Él nos recordará las cosas que el Señor nos ha dicho. Hey, vente para acá, no, por ahí no es. Él es el camino para llevarnos al Señor. No lo dejamos porque no lo procuramos. No procuramos los mejores dones. No oímos la voz del Espíritu Santo. No oímos la dirección del Espíritu Santo. Vamos a manejar algo importante. El Espíritu es algo que Dios lo da, sin más que decir, creer, lo quiero,
lo necesito. En el Lucas 11:11 al 13, dice, ¿y cuál padre de vosotros si su hijo le pidiere pan le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. 12. O si le pidiera un huevo, le dará un escorpión. Aquí viene la promesa. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidieron de Él? Es pedirlo. Simplemente pedirlo. Y se recibe. Hay muchos que lo reciben pidiéndolo directamente. A veces tarda el asunto por la cuestión de la fe, pero la imposición de manos es más rápido y práctico con relación a lo que dice la palabra. Habla de muchas imposiciones de manos. El día del Pentecostés, hablando de cómo el hombre es incrédulo, 500 personas vieron al Señor resucitado. 40 días anduvo entre ellos y les dijo, espérense a que venga la promesa del Padre, en Hechos 1:4. ¿Y qué pasa? Cuando llega el Espíritu, en el capítulo 2 de Hechos 2:4, nada más habían 120 de los 500. Vieron al Señor crucificado y lo vieron resucitado y se les olvidó a 380. Increíble ver al Señor resucitado y no estar en el consejo que le dio. Espérense a que venga la promesa del Padre. En el Pentecostés, el día del Pentecostés, 10 días después de que ascendió, estaban 380 fugados. Ya no estaban ahí. Hechos 2:4, vamos a leerlo rápidamente. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Traigo ejemplos. En todos los ejemplos, cuando di uno con Pedro, que antes de que empezara a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre los gentiles y hablaba en lenguas, es el texto que leímos. Y aquí, en el aposento alto, donde estaban reunidos los apóstoles y otras personas, que eran 120 en total, llegó el Espíritu y los bautizó. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. La evidencia de tener el Espíritu Santo son las lenguas. Y hay gente que no quiere edificarse, como dice la palabra. El Espíritu Santo nos quiere llevar al Señor Jesús. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En la vida, Romanos 8:2, dice que el Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, el Espíritu Santo. La vida, Cristo. Y por último, dice en Juan 14, 16, 17, el Espíritu de verdad. Dice que dará otro consolador. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. No el consolador, sino otro. Para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, el Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor es la vida para el reino. El santo tiene que ser llevado al Señor a través del Espíritu Santo. Si no deja llevarse el hombre a través del Espíritu Santo al Señor, dice que sin santidad nadie verá al Señor, porque el único que santifica es el Señor. Y el Padre, que es la verdad, es el que maneja la Biblia, que perfecciona y que da la inmortalidad. En Apocalipsis 21:7, el que venciere
poseerá todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. El ADN de Dios viene del Padre. Y necesitamos tener el ADN para ser hijos y para poseer todas las cosas. Eso es la ley de Dios. El Espíritu Santo nos da su naturaleza. El Espíritu Santo nos lleva al Señor para ser santificados. Y el Señor nos lleva al Padre para ser perfectos e inmortales. Y nos lleva a ser bautizados en fuego. Padecer por el Señor es ser bautizado en fuego. Y la justicia, el Espíritu de justicia, vamos a tener que morir y ser bautizados. El que es bautizado en Cristo Jesús es bautizado en su muerte. Y tenemos que morir. Dice, bienaventurados los que mueren de ahora en adelante en el Señor. En el 14:13 de Apocalipsis. Viene el tiempo de barrer. Nos van a barrer. Dice, escribe, bienaventurado, hablando de donde dice escribe. Bienaventurados los muertos de aquí en adelante que mueren en el Señor. La bienaventuranza. Es el quinto. Y el Señor, el Espíritu Santo, se va a ir de la tierra. Va a terminar su obra ahí. Y el Señor va a venir a levantarnos del polvo. Porque Él es la vida. Él nos va a dar vida y vida eterna. Y posteriormente nos va a llevar a los cielos a que nos dé el Padre la inmortalidad para hacer y poseer todas las cosas y ser hijos de Dios para aquellos que hicimos las cosas que nos pidió para ser hechos hijos. Hebreos 10:14 nos dice que vamos a ser presentados con una sola ofrenda, hizo para siempre perfectos a los santificados en los cielos al final de los tiempos. Después de la ley, dice el Hebreos 7:28, después de la ley. Porque la ley constituye sacerdotes, hombres flacos, más la palabra del juramento. Después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Cuando la tierra sea destruida, dice que la ley no va a perecer hasta que perezca el cielo y la tierra. Y después de la ley vamos a ser presentados allá en el tercer cielo, los perfectos, y después van a ser santificados los santos. Apocalipsis 22:5 dice que reinaremos para siempre, jamás. El texto que dice, hablando del reino de Dios, dice que no vamos a tener necesidad de lumbre de antorcha ni de lumbre de sol, porque tendremos lumbre interna. Así como Satanás fue creado, nosotros seremos una criatura celestial divina y tendremos luz propia. Luz de Él fue hecho con luz propia, pero creado. Y dice que con esa misma, hablando de la lumbre que tiene adentro, va a ser destruido después de que tenga un castigo. Dice que nosotros reinaremos para siempre, jamás. ¿Por qué? Porque habremos, como dice el Señor, vencido. Dice que el que venciere poseerá todas las cosas, el texto que leímos. Y también hay otro en el 3:21, y con eso terminamos. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, el trono del Señor, la gloria que tenía antes. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Él se sienta ahorita en los tronos de los ancianos padres. Y Él es el segundo más importante de todos ellos. Es importante que nosotros tomemos el principio de la edificación, que es el Espíritu Santo.
Lo tenemos arrumbado. No queremos orar en lenguas. Somos flojos, porque la carne tiene una batalla contra el espíritu. Y nuestra voluntad está en medio de ello. Y a lo que nosotros nos dedicamos más a la carne, nunca vamos a triunfar en lo espiritual, porque le damos el espacio. Y el vencedor es de la carne. Vamos a ver dos textos de la carne. Romanos 8, 5, creo que 6 y 7. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, más los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Y ahí viene lo bueno, porque la intención de la carne es muerte, más la intención del Espíritu vida y paz. Y el 7, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Si no tenemos las fuerzas, no tenemos las fuerzas de dedicarnos a orar en lenguas, nunca vamos a ganarle a la carne. No está sujeta a la ley de Dios. Tampoco puede, dice ahí. Nuestra carne no puede. Es enemiga de Dios. Les da un regalo de consolación el Señor en un paraíso a los salvos, a los que no alcanzaron a edificarse de manera victoriosa, a ser vencedores de la carne. Ese enemigo contra la enemistad contra Dios viene de la carne y no se sujeta a Dios porque no puede. La carne no puede sujetarse. Si no se toma la decisión de procurar los dones del Espíritu, de ver el poder de Dios en nuestras manos, de sanar a enfermos, de echar fuera demonios, porque dice que debemos de tener autoridad en nuestras manos para sanar y para echar fuera demonios y hablar nuevas lenguas. Como no creen en las lenguas, no tienen poderes de Dios, no tienen el poder del Espíritu Santo. Ya no hablar de la potencia del Padre. Ese es otro asunto. Pero se empieza de abajo. Edificar una casa espiritual o un edificio. Eso es lo que se edifica. Es lo que nos dice la palabra. ¿Qué es lo que queremos que sea nuestro? Una casita de Infonavit, una casa residencial o un edificio. Tenemos que esforzarnos. Dice que hagamos tesoros en los cielos, porque aquí no nos llevamos nada. Venimos desnudos y nos vamos desnudos. No nos llevamos nada. Así que debemos de ser inteligentes y hacer tesoros donde no roban, no minan, no hurtan y son eternos. Ahí, ¿a través de qué? El comienzo de algo simple, orar en lenguas. Como dice la palabra, entra en tu recámara y ora al Padre de manera personal, porque así lo maneja la Biblia, y tu Padre te recompensará en público. Ahí es donde debemos de dar tiempo a la oración. El Espíritu se refleja hasta en el rostro, hasta el resplandor del rostro. ¿Por qué? Porque el hombre está empezando a caminar a lo espiritual. Pero no quiere, la mayoría no quieren nada de esfuerzo. Quieren que todo se les dé estando en la hamaca. Lo espiritual es de esfuerzo. Solo te pido que te esfuerces y que seas muy valiente. Eso es lo que dice la palabra a través de Josué, a través de Isaías, que nos esforcemos. Que el Señor les bendiga a todos los que nos escuchan por la radio y a todos los presentes.